Muy buenas, queridos oyentes, y sed bienvenidos en una nueva ocasión a Café Despertar. Yo soy el de siempre, Yago Cabrera Pérez, y finalmente estoy en mi casita de Coruña. Lo estaba deseando, estaba Madrid insoportable, y aquí estoy de vuelta con un frescor maravilloso, pero al mismo tiempo una esencia veraniega irreprochable. Así que estoy extremadamente feliz de estar aquí, y por lo tanto, como estoy tan feliz, pues traigo un podcast muy divertido. Yo creo que nos puede gustar a todos nosotros. Voy a hablar de arte. Hace mucho que no hablo de arte. La última vez que hablé de arte por lo general fue con mi gran amigo Álvaro Portavales. Un episodio del podcast que recomiendo, la verdad. Tuvimos una conversación bastante divertida. Pero hoy voy a hacer una pequeña reflexión acerca del concepto de arte y sobre lo sobrecogedor y sublime y espiritual en el arte contemporáneo. Porque, seamos sinceros, es muy sencillo ver temas sobrecogedores, espirituales y sublimes en el arte figurativo, en lo que todos nos imaginamos, ¿no? Con el sufrimiento, la trascendencia, el horror, incluso muy vinculado, ¿no?, al hiperrealismo, a la emoción. Y se me ocurren muchísimas obras artísticas que están vinculadas a esto. Pensemos, por ejemplo, el Cristo de Velázquez. Ya hablaremos de la figura de Cristo porque va a tener un papel fundamental en este podcast. Pero ese Cristo de Velázquez, ¿no?, que sufre el éxtasis de Santa Teresa, de Bernini, le llega lo más profundo de la comprensión, lo que trasciende esa comprensión le llega a ella y se sobrecoge. Por supuesto, las obras del Greco, esa relación cielo-tierra que acaba provocando un éxtasis. Eso es el tema de lo sublime y que se ve mucho en este arte figurativo. Pensemos también en los mártires que son asesinados y se encuentran a Dios. Estas ideas. Sin embargo, el arte abstracto, que es cierto que puede tener sus detractores, yo intento en este programa que no haya detractores del arte abstracto, porque yo soy un gran defensor del arte abstracto y ya veremos por qué. Pero yo creo que es porque no lo terminan de entender, ya que también puede ser un perfecto ejemplo de nuestra condición humana, que es así frágil y es espiritual. Porque el arte abstracto, al no enfocarse en la forma como tal, de la forma de una representación, puede alcanzar una máxima expresión de filosofía, de trascendencia. Entonces, en este caso, el significado que abarca el arte abstracto es más importante que el significante, es decir, que lo que se está representando. Y esto es un poco lo que vamos a ver en el episodio de hoy. Me interesa muchísimo porque es cierto que puede haber muchos prejuicios hacia el arte abstracto, hacia el hecho de, esto lo hace un niño y ya está. Pero claro, no saben toda la filosofía que hay detrás, se ve de una forma muy, muy superficial. Y bueno, y también lo que siempre defiendo en mis conversaciones es que el creador abstracto hasta cierto punto se está acercando a Dios replicando una creación que viene de la nada. Y que entonces que es más a imagen y semejanza, digamos, pero de sus pasiones interiores, de su espíritu, no tanto de su forma. Pero bueno, vayamos al concepto de lo sublime, que es un concepto que me interesa muchísimo, y digamos que nace en el siglo I con la publicación de una obra, o con la llegada de una obra. Ya sabemos que hablar de publicación en esos años es complicado. En el siglo I después de Cristo, con la obra de Longino, Longino, no se sabe del todo la existencia de Longino, llamémoslo Longino, que se llama Sobre lo sublime. Y ahí Longino habla sobre todo del discurso. Habla que un pensamiento, que un discurso sublime ilumina al sujeto entero con la vivacidad de un destello luminoso. Lo habla así, qué bonito como lo habla. Y lo que es que un orador sublime es aquel capaz de transmitir una emoción muy profunda que va más allá de la razón o de la lógica. Podríamos decir que es un poco, si hablamos de las finalidades del discurso de Cicerón, es esa idea de mover, de conmover, de deleitar con unas palabras y que te hacen sentir de una forma que no te la puedes imaginar, porque no la puedes explicar con la razón, con las palabras. Eso es lo sublime, eso es lo que establece Longino.
En el mundo de las artes es donde más se ha hablado, ¿no? de lo sublime, es donde más se ha tenido en cuenta ese concepto, y es el que toma, sobre todo a partir del siglo XVII, XVIII, el que toma el protagonismo en esa serie de ideas, de conceptos. Y, por ejemplo, Kant, Immanuel Kant, hablo mucho de Kant últimamente, pero es que todo está en Kant. Me parece un pensador que tiene tantísimas ideas sobre la moral, sobre la belleza, sobre la estética, y me parece bastante interesante. También hay que cogerlo con pinzas en algunos aspectos, pero a mí me interesa mucho y yo creo que es muy citable. Y aparte siempre queda simpático, ¿no?, citar a Kant. Y Kant habla de que lo sublime, vuelve a lo sublime en un ensayo que es acerca del sentimiento de lo sublime. Dice que lo sublime es un sentimiento que conmueve, pero que al mismo tiempo está acompañado o de admiración, o de melancolía, o de horror. Horror, ¿eh? Es aquello que nos estremece, aquello que nos recuerda nuestra fragilidad e insignificancia como seres humanos frente a un mundo que es inexorable y está repleto de grandezas que nos trascienden. Es un mundo terrible, es un mundo mucho más grande que nosotros, que nos va a sobrevivir. Nosotros moriremos, pereceremos, y este mundo va a seguir y es enorme, es magnífico, es imponente, es hasta terrible, pero es sublime, por lo tanto. Y aquí lo que habla Kant, tengo aquí otra cita, en este caso de Kant, y que dice que lo sublime es el poder de embellecer el alma humana al enfrentarse con lo infinito, que es lo que está más allá de nuestra comprensión inmediata. Y aquí siembra Kant una semilla que me parece extremadamente interesante, que es que lo sublime no tiene por qué ser algo bello, no tiene por qué ser algo bonito. He hablado en más episodios acerca, por supuesto, de la belleza, de lo importante que es tener la belleza en nuestra vida, pero lo sublime, dice Kant, no tiene por qué ser algo bello. Puede ser algo espantoso, pero que al mismo tiempo nos conmueva y nos haga llegar a situaciones trascendentales de nuestro espíritu. Y en el mundo actual, digamos, ya saltemos unos cuantos años, en el mundo actual lo sublime juega un papel esencial, digamos, y aquí vamos también a los pensadores posmodernos, que explican que la cultura capitalista de consumo masivo, tan imperante a día de hoy en las sociedades occidentales, el comportamiento más frecuente en estas sociedades es el de la pasividad, el comportamiento humano de la pasividad. Toda emoción al final está medida, está controlada. Contrólate, no seas tan... No te vengas tan arriba, ¿no? y al final se pierde toda acción, toda responsabilidad, toda heroicidad. Heroicidad aquí es un concepto muy romántico, ¿no? Frente al mundo, ser grande, ser poderoso, ser apasionado. Pues frente a eso se juega con una idea de razón, muy heredada, por supuesto, de la Ilustración, pero más asociado a un vacío existencial, de formar parte de una masa, de una sociedad, y donde esos comportamientos heroicos y sublimes acaben siendo desaparecidos o, en su defecto, controlados. Entonces aquí ya nos vamos al tema del arte abstracto, en esas ideas, cómo conseguir en este mundo algo sublime. Y aquí vuelvo a citar también, se nota que es un poco lo que me ha interesado en los últimos meses, la obra de Arthur C. Danto, El abuso de la belleza. Y que y habla precisamente de una serie de pinturas de diferentes artistas que representan lo que para nosotros sí que debería ser sublime. Una pintura de una montaña frente a un vacío, una pintura de unas estrellas, una pintura del océano, pero dice tanto que tampoco nos termina de generar un sentimiento sublime. Podemos decir, oh, qué bonito, y ya está. ¿Por qué? Porque nos cuesta entender estas pinturas como sublimes. No suscitan ningún tipo de asombro ni de sobrecogimiento. De hecho, volvamos al tema de la modernidad. Lo que hay que es evidente es una sobreestimulación visual. Tenemos todos en nuestro bolsillo un teléfono móvil. Estaba buscando, pues no lo tengo aquí. Tenemos todos en nuestro bolsillo un teléfono móvil que nos da la imagen que queramos cuando queramos. Por lo tanto, ya ver algo extraño tampoco nos termina de sobrecoger.
Entonces, lo sublime, frente a esta sobreestimulación visual tan propia de la cultura de masas, no acaba cayendo en la recreación de una imagen que sí que sería sublime viéndola, sino en la elaboración de una serie de conceptos profundos y sobrecogedores que trascienden lo visual y lo figurativo ya para llegar a lo filosófico. Es decir, lo que nos conmueve no es la imagen, sino el concepto que hay detrás, las ideas que hay detrás, que eso es lo que más nos puede llegar a interesar. Uno de los artistas teóricos más importantes que hablan de lo sublime en la contemporaneidad es Barnett Newman, pintor americano conocido por estas composiciones a las que llama zips, cremalleras, que son de colores rojos, azules y amarillos, que son además cuadros masivos, enormes, y escribe también acerca de este concepto de lo sublime en sus obras, y habla que el espectador tiene que ser consciente de sí mismo y de su propia escala, contemplando este nuevo arte. Es un hecho metafísico, dice, hecho metafísico. Es curioso, la pintura ya no busca la belleza, no busca persuadir, no busca deleitar, sino que busca trascender hechos metafísicos que cuestionan la propia existencia del ser humano. Entonces, lo que llegué a la conclusión después de estar leyendo estos autores es que lo sublime al final surge de la idea de Dios. Esto es así, de lo indeterminado, lo atemporal e incluso lo incomprensible. También, por lo tanto, la muerte. Está todo eso asociado. Todo eso es sublime. Pensemos, por ejemplo, una iglesia, una catedral, está rodeada de... Bueno, está totalmente compuesta por belleza de un nivel que es más grande que uno mismo. Es algo... También está trascendiendo toda la temporalidad porque es eterno. Es una elaboración constante de ornamentación. Hay representaciones de martirios, de sufrimiento, de Cristo, de los dolores de la Virgen, y todo eso que se ve en las iglesias es lo sublime, ¿no? Lo sublime es cargar con esa idea de Dios, de que frente a una existencia terrible hay un mundo espiritual también allí. O sea, me parece muy, muy, muy interesante, la verdad que sí. Y esto también se puede ver, ¿no? Ya vinculándolo al arte abstracto contemporáneo con la capilla de Mark Rothko. Es una capilla que dice para procesar todas las religiones, y son una serie de pegotes de color negro que te hacen, te conmueven porque te estás enfrentando a ti mismo. Es una cosa absolutamente fascinante. Pero de todas formas, yo para hablar de lo sublime en el arte contemporáneo, en el arte abstracto, me he fijado sobre todo en los informalistas españoles. El informalismo es un movimiento pictórico español nacido alrededor de los años 50, por ahí del siglo XX. Y cuenta Julián Díaz Sánchez en el libro de La idea de arte abstracto en la España de Franco, muy recomendable para todo aquel que esté interesado en este mundillo. Cuenta que es un arte que se caracteriza por una notable expresión de la materia. Tiene también una lectura religiosa, una lectura espiritual, una lectura también nacionalista, española. Y es bastante interesante porque es un arte abstracto, así es, pero es apasionado, es trágico, es expresivo también y es totalmente espiritual. El crítico Juan Perrucho, también de la época, hablando de la pintura de Antoni Tàpies, que es uno de los pintores informalistas más relevantes, para aquel que esté viendo el vídeo en YouTube dejo algunos cuadros suyos para que os hagáis una idea, los pocos que no lo conozcáis, de qué tipo de pintura, qué tipo de obras son la de Tàpies. Y cuenta algo muy interesante, que es el mensaje de Tàpies es demasiado profundo. Es la muerte tal cual con mayúscula. Eso es el mensaje de Tàpies en sus obras. Y Luis González Robles, que fue el gran promotor del informalismo español, vinculado al régimen de Franco, fue una persona que también abogó por la utilización de los artistas para una representación universal de España y de los artistas españoles, describe de una forma deliciosa lo que es el informalismo español, y dice, lo define como una convulsión apocalíptica
que borra todo rastro figurativo y abre consigo una noche. Es maravilloso. Habla de la espontaneidad de las formas, de los gestos agresivos de los informalistas y de la fragmentación del espacio pictórico. El espacio pictórico ya no es el lienzo, ya pasa a ser también, va a una tercera dimensión también con la profundidad, llega también al espectador. El espacio pictórico no se limita a un lienzo en 2 dimensiones, como sí que se hacía en la historia del arte previamente. Entonces es muy interesante. Entonces, Camilo José Cela, el gran escritor, también con una simpatía hacia el régimen de Franco, porque aquí no estamos hablando tampoco de antifranquistas ni nada, simplemente de una serie de pintores que decidieron renovar la modernidad también y tuvieron un apoyo interesante del régimen. Pero bueno, eso da para otro podcast, por supuesto. Pues Cela tenía una revista, Papeles de Son Armadans, y en 1959 dedicó un monográfico al grupo El Paso, que era una serie de artistas y críticos que abogaban, ¿no?, por este informalismo y elaboraban pintura informalista. Y algunos de estos pues son Feito, Millares, Saura, Ayllón o Chirino, entre muchísimos otros. Y entonces, esto es muy interesante porque los pintores, aparte de exponer una serie de obras, también fueron ensayistas. Escribieron ensayos sobre su visión del arte, sobre su visión de la cultura, sobre su visión de la representación visual del mundo. Y entonces lo que se puede ver es que sus obras cogen más sentido cuando se les lee a ellos, que son también tratadistas. Y entonces se comprende que no es algo ornamental, sino que son conceptos filosóficos plasmados en un lienzo. Antonio Saura, uno de los más importantes pintores españoles del siglo XX, integrante del grupo El Paso, tiene un ensayito en esta revista que se llama Espacio y Gesto, que es muy interesante. Habla de que hay 2 grandes vertientes de la abstracción en ese momento, 2 vertientes de la idea abstracta. Por una parte, una continuación de las primeras vanguardias, de los años 20, años 10, que tienen una realidad visual e intelectual muy específica. Y entonces lo que dice es que hay una abstracción que básicamente recrea esto que se hacía también desde el punto de vista de la razón, desde un punto de vista estético, intelectual, filosófico, pero bastante vinculado, ¿no?, a estas vanguardias que recordemos, futurismo, surrealismo, dadaísmo, que todas tenían su manifiesto también y eran ideas plasmadas también en lo visual. Pero lo que habla también Saura es de que hay otra corriente, una corriente de creatividad y originalidad sin límites, en los que el artista crea conceptos muy expresivos, que más allá del estudio y de la imitación racional, es un arte post-academicista vinculado a la intensidad, lo eterno y lo sublime, volvemos a eso, vinculado a la espiritualidad del propio artista, que acaba creando y por lo tanto dialogando con Dios mediante esa creación. No se puede explicar con la razón, por supuesto, es un arte gestual, espontáneo, se pueden ver claramente la mano del artista en ese proceso, y tremendamente espiritual, al hacer una experiencia trascendental que supera los límites del propio cuadro. Es una pasada, es un concepto que me parece absolutamente delicioso, la verdad, todo hay que decirlo. Y Manolo Millares tiene otro ensayo también de gran relevancia para este tema, de hecho yo creo que más todavía, también en esta revista de 1959, en Papeles de Son Armadans, y el ensayo se llama El homúnculo en la pintura actual. Y bueno, es un texto que sirve de sobra para entender la pintura de Millares, que es una pintura, se puede decir una pintura fea, es una pintura que no tiene un sentido estético agradable, o sea, no es bella en absoluto, es horrible, pero posee también una carga simbólica espiritual y sublime de gran relevancia. Entonces, este texto lo han utilizado mucho tanto críticos como historiadores del arte para poder comprender bien la obra de Millares, porque de nuevo,
al explicarlo también por escrito, se puede comprender más todavía la dimensión filosófica y espiritual de todas estas obras. Entonces cuenta en este ensayo que la realidad, que el presente, que el momento en el que lo escribe, es una realidad complaciente y que no tiene conciencia. Está totalmente vacía de significado, de sentido. Es lo que estábamos hablando, ¿no? De esa modernidad que busca controlar las pasiones. Por lo tanto, la que lo tiene que hacer, la que tiene que controlar las pasiones, el que tiene que controlar las pasiones por la sociedad, es el arte. El arte es el encargado de sentir, es el encargado de sufrir por la realidad. Por lo tanto, planea una serie de representaciones abstractas en sus obras, que es el homúnculo, que no pretende ser bello, sino que pretende almacenar todas las desgracias y complejidades en una figura que mantiene, por lo tanto, los males alejados de las personas. ¿Qué figura? Pregunta nivel fácil, nivel muy fácil. ¿Qué figura sufre apasionadamente y muere y se convierte, pasa por todo tipo de sufrimiento para redimir los pecados, los males del mundo a través de una experiencia intensa y dolorosa? Cristo, evidentemente. Por lo tanto, este homúnculo de Millares, esta masa sórdida, terrible, está sufriendo para poder cargar con todos los males que está pasando el mundo, para que la humanidad pueda estar de una forma más ligera, para que pueda experimentar alegría, felicidad. Alguien tiene que sufrir, y ahí está el homúnculo, nos expone, es esa visión terrible que nos muestra que están pasando cosas horribles, pero que están bajo un telón, detrás de un telón. Esto, por cierto, me recuerda muchísimo a un cuento de Ursula K. Le Guin. Esto no está en el guión, esto se me acabo de acordar, un cuento de Ursula K. Le Guin, que lo cita Esperanza Ruiz en uno de sus artículos. No me acuerdo del todo muy bien, pero es que en una sociedad, para que todo el mundo sea feliz, hay detrás una serie de sufrimiento que se busca ocultar, y que por lo tanto, una vez eres consciente de ese sufrimiento que se está sucediendo, no puedes estar indiferente ante él. Podría buscarlo y lo puedo compartir en redes, pero vamos, que tampoco es el tema que nos concierne, pero me ha interesado, me ha acordado, ¿no? de ese cuento. Pues claro, Cristo sufre con toda la pasión, con toda su pasión, y acaba muriendo para redimir al mundo de sus pecados. Y después, al resucitar Cristo, lo que acaba es enseñando, ¿no? que la muerte no es el final, y que hay algo que va más allá de nuestra propia comprensión y dimensión humana. Pues esto también se ve reflejado en el arte, toda esta sensación de lo sublime, para que mientras contemples el cuadro puedas ser consciente de tu dimensión espiritual. Penetra, por supuesto, en lo más profundo del alma. Por supuesto, es algo más que por la razón, va por el alma, que choca de lleno con la idea de lo bello. No es algo bello, es algo horrible, es algo espantoso, es algo terrible, pero necesario, que ahí está para sufrir por nosotros. Por lo tanto, aquí en este arte abstracto, lo trascendental, el trasfondo, es mucho más importante que la composición. Es decir, no nos interesa, ¿no?, que el homúnculo de Millares tenga una composición racional, incluso nos da igual, ¿no?, cómo sea, cómo se ve, cómo se representa, sino más bien lo que es filosóficamente, lo que es, digamos, también volviendo por ejemplo, a Platón, la idea, ¿no?, entre el mundo físico y el mundo de las ideas. Lo que nos interesa no es esa composición, sino todo el mundo de las ideas que tiene detrás. Porque al final el arte abstracto trasciende todas las barreras lógico-formales y se acaban creando conceptos filosóficos que acaban plasmados en el lienzo. Estos conceptos filosóficos pueden ser lo absurdo de la vida actual, o lo terrible de su significado y lo importante que es ser un héroe en este mundo, la inmensidad del concepto de Dios,
que también por supuesto está vinculado a lo eterno del espacio y el tiempo, que es mucho más grande que nosotros, no somos conscientes de nuestra mínima escala, tanto a nivel de espacio y tiempo, pero al mismo tiempo la grandeza de nuestras almas, digamos. También, por supuesto, esto es clarísimo, lo inevitable y misteriosa que es la muerte. La muerte está ahí siempre porque es lo que nos acaba, es lo que acaba guiando nuestras pasiones, es lo que acaba generando ese sentimiento de lo sublime. La muerte, el miedo a la muerte, el saber que es inevitable, que es misteriosa, que no sabemos cómo funciona, pero que la vamos a experimentar. Y lo que hacen estos artistas, por lo tanto, es enseñarnos un poco, abrir la ventana de esa muerte para que la veamos, pero no por completo. Y aún así, viéndola solo por una rendija de la ventana, estamos viendo lo inmensa y terrible que es y cómo forma parte de nosotros, pero la buscamos ocultar. Esta ha sido un poco mi idea del podcast. No ha quedado un podcast excesivamente largo, pero bueno, mejor, la verdad. Así se puede escuchar más fácil de principio a fin. Esto es Café Despertar. Muchas gracias a todos por llegar hasta aquí. Y por favor, si este proyecto, si esta idea os gusta, estoy buscando seguir creciendo. Estoy buscando llegar a gente nueva. Compartidlo, por favor, en redes sociales, o por WhatsApp, o por donde sea. Si creéis que alguien puede disfrutar de este contenido que hago con tanto cariño, tanto amor. Y nada, y si todo lo que sea apoyar, algún comentario, si alguien, por ejemplo, no está nada de acuerdo con esto que estoy diciendo, que me contraargumente, que me gusta, me encanta. Pero lo que os voy a pedir es eso, que compartáis, porque quiero que esto llegue a mucha más gente, porque creo totalmente en este proyecto y tengo ganas de que siga creciendo. También preparaos porque la próxima semana va a haber un episodio muy divertido con un invitado muy fresco, la verdad, y así que os lo dejo ya por ahí para que lo vayáis pensando, para que estéis. Y si esto lo estáis viendo después de que haya sucedido, estamos aquí a 28 de junio, si lo estáis viendo después de que haya sucedido, podéis ir a verlo, que ya estará disponible. Así que nada, muchísimas gracias a todos, como siempre. Yo soy Yago Cabrera Pérez y esto es Café Despertar. Un abrazo.